Benvingudes i benvinguts a un nou i últim episodi de Sintonitza Vilamarxant, últim de la temporada 0, temporada pilot. Ja vam anunciar que faríem 6 episodis, ha arribat el moment de fer el 6, 2 per Falla, i avui tindrem un Vilamarxant a la fresca amb la Falla al Pilar. Ens conten els inicis de la Falla i també com es viu dia a dia a la Falla al Pilar. No us ho perdeu. Des d'ací, moltíssimes gràcies als tres. Com sempre, pareix que dirà el mateix, però cregueu-me de veritat que m'ho estic passant molt bé gravant-los. Estan seguint episodis molt bonics, molt emotius i estic disfrutant una barbaritat. Així que espero que també disfruteu vosaltres. Des d'ací, moltes gràcies a estos fallers que s'estan prestant a sentar-se davant d'estos micros per a contar-nos les seues històries. Espero que us agradi tant com a mi dins vídeo. Hola, benvinguts a un nou Vilamarxant a la fresca. Avui estem ací al casal de la Falla del Pilar, de Vilamarxant, i anem a parlar ací amb fallers de la Falla del Pilar. Així que, bueno, hola a tots. Hola. Què tal? Lo primer que volíem saber de la Falla del Pilar és els seus inicis. Com va començar aquesta falla? Pues esta falla empezó pues allá en el año 96, se creó por unos vecinos de aquí, recientemente fallecido, Paco, que, vamos, entre él fue uno de los precursores y se hacían aquí en el barrio, pues por aquí alrededor. Él todos los años para sus hijos hacía una fallita, la pegaba a fuego, y los vecinos pues hablando y dijeron, oye, ¿por qué no se funda una falla? Y así fueron los inicios, así se fundó, o sea, pues como yo creo que la mayoría de las fallas de Valencia se han fundado así, juntándose vecinos y decimos, pues, ¿por qué no lo hacemos? Y así, pues ya ves, así llevamos ya más de 25 años. Madre mía, ¿sabes? porque al final, claro, abajo estaban las otras fallas, pero de aquí, la carretera para arriba, No, ya no... es que de aquí, de la carretera para arriba, era otro pueblo. Otro pueblo, era otro pueblo, no había nada, desde luego. Y fue, pues eso, que se creó eso y a raíz de ahí se crearon 2 fallas. De la primera junta fundacional, justamente se crearon 2 fallas. Discusiones en el nombre, unos querían un nombre, otros querían otro, pues nos dividimos y se hicieron 2. Y ya está. Y ahí empezó... Y ahí empezó nuestra andadura. Bueno, la falla, la alegría que ya no habrá capítulo de ella porque no tenemos, ya en algún momento igual buscamos ahí gente, pero de ahí nace, y nace entonces con vecinos, ¿no? Toda la gente de aquí arriba. Eran pues casi todos vecinos de aquí, sí. Menos yo, que vivía en un chalet. Y dijiste, pues me vengo para acá. Y bueno, y luego la verdad es que esta falla es casi todos de vecinos y de fuera de... O sea, al final han venido vienen de todos los lados. Aquí estamos de todo el pueblo. O sea, igual somos hay gente del extrarradio, muchísimos vecinos de aquí, claro. ¿Sabes? Y por todos los lados de todo el pueblo, claro. hemos venido a parar aquí. Sí. Qué bonito. Al principio erais muchos cuando empezasteis. ¿Recuerdas así números un poco estimados? Pues al principio, pues a lo mejor entre 60, 70, cuando empezaron los primeros años por ahí seríamos. Pero que sí había gente, ¿no? Sí. 60 para un primer año, me parece, me esperaba yo el número sí, como... No, en un principio había mucha gente, luego poco a poco pues fue menguando la falla también, a lo mejor por política, unos piensan de una manera, otros piensan de otra, en fin. Organizaciones de gente... Las organizaciones, pues a unos les gustaba de una manera, a otros de otra, discusiones, y llegó un momento en que nos quedamos muy poquitos. Vamos a ser 30 y pocos, no llegamos a 40. Y bueno, y sobrevivimos y hasta aquí hemos llegado a la andadura. Sí. O sea que... Sobreviviendo, pues al final, lo que estamos hablando de esta falla, que somos una familia. Yo me acuerdo pues cuando pasó ese momento, al final nos quedamos 4 o 5 familias, sí, que estábamos todos ahí, familia. O sea, ellos y en nuestro caso de Vicente y mío, nuestros padres, que dijeron no, esta falla tiene que tirar para adelante y tenemos que levantarla, y al final... Fueron mi familia, las vuestras y la familia de las gemelas. Sí. De Pascual y Consuelo. Éramos 4 o 5 familias como mucho. Sí.
pero salió adelante. Claro. Y bueno, y mira, se ha salido, ¿no? Estamos hablando de que hace poco celebrasteis el 25 aniversario. Sí, que... Sí. No lo pudimos celebrar como nos hubiera gustado por culpa de la pandemia, pero bueno, lo celebramos lo mejor que pudimos. Sí, la verdad es que sí. Que estaba yo aquí, la verdad es que como ya estábamos hablando antes, yo me he ido y no he presentado a los que estamos aquí. Yo he tirado ahí falleros, ala, y para adelante, pero es Vicente, Javi y Silvia. Perdonad, que yo me he emocionado y he tirado. Y claro, entonces ahí hubo un momento que os quedasteis muy poquito, con los que os quedasteis, tirasteis, y ahora me comentabais que ya sois muchos más, ¿no? Y aparte tiramos, pero también fue un momento de pensárselo si tirábamos, porque me acuerdo yo que nos cambiaban el casal, ¿no? Porque los dueños del casal se querían hacer una casa, estábamos alquilados, y fue justo en ese año que empezó a apuntarse gente y Javi dijo, tenemos la oportunidad a lo mejor de seguir y que vaya adelante. Y realmente fue Javi y 2 o 3 personas más los que nos motivaron, bueno, yo era más pequeño, ¿no? Pero a nuestros padres de motivar a al final, que la falla fuera adelante. A día de hoy pues seremos unos 120 o así. Que ya se dice de pasar de ser 38 o 39 a ser 120. ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo fuisteis esos tan menos? Pues estaremos hablando del 2005, 2006, 2007, por ahí más o menos. Sí, sobre el 2009, porque yo era presidente infantil. Y fue, sobre el 2007, que era un par de años antes. Madre mía. Esa época de 5 años. Sí, hubieran 5 o 6 años que eso, pero luego, pues eso, bajo de algunos falleros que ya no están en la falla, que por una vez se han borrado o esto, pero siempre ha habido gente que ha sido muy de lo que nos hemos hecho nosotros los casales. O sea, es que desde el primero que estuvimos... que era de un vecino de aquí que nos lo dejó la planta baja. Ahí ya le lucimos las paredes a la planta baja, lo hicimos todo entre todo eso. Luego nos cambiamos, ya pudimos alquilar una planta baja como local, que ya la alquilamos, que era una casa. Ahí en la esquina esta de ahí detrás. Era una casa que de esa casa pues tiramos 2 tabiques que se podían tirar, hicimos aquello ancho, en el corral nos hicimos un paellero, que es el mismo paellero que está actualmente aquí, o sea, son los mismos ladrillos. Arrancamos los bloques y todo. Se hizo el paellero aquel de todo refractario y tal, de allí nos lo pasamos al siguiente casal y del otro casal nos lo hemos vuelto a traer aquí. ¿Cuántos casales habéis tenido en total? En total, así, 4 casales. 4 casales. Tal como casal, 4. 4. Este es el cuarto que estamos y ya te digo, el paellero nos ha seguido a todos. O sea, por empeño mío y de algún fallero más que dijimos, no, vamos a eso y trabajar aquí y hacerlo todo nosotros. Claro. O sea, que si ese paellero hablara, contaría la historia de la falla. Y el reloj de la cocina, ya que es un icono de nuestra falla. Vaya. Sí. El ir pasando de casal, por ejemplo, el primero comentabais, ¿no? Teníais un alquiler y de repente se van a hacer una casa siguiente, ¿no? Al final, el siguiente. Eso, ¿los motivos siempre han sido un poco así? ¿O? Sí, pues mira, el siguiente que fuimos pues era de una inmobiliaria, de golpe de repente cuando vino toda la crisis, pues eso, con las crisis inmobiliarias, pasó a poder de un banco. El banco, pues, un banco malo, no quiso ni negociar. Nosotros le propusimos que nos diera precio de venta, decía que tenía que ser el valor por lo que se había hipotecado, o sea, animaladas que pedían, y propusimos un alquiler, y vamos, aún está parado el bajo allí, o sea, que ya de 6 o 7 años después el bajo sigue estando parado. Sí. De hecho, eso nos pasó, el día que nos tiraron era una semana antes de la semana fallera, sí, ¿no? Sí, una semana antes de la semana fallera vino una comisión judicial y nos presentó el casal. ¡Ostras! Enseguida búscate corriendo abogado, búscate esto, fuimos al juzgado, una rogatoria para que nos dejaran, acabamos las fallas y aún pudimos estar un año más, porque mientras que como ya tenía que ser todo a través del juzgado, nosotros proponíamos al banco, pero claro, eso empezó y hasta que definitivamente nos dijeron que no, pasó casi un año y pico, pero estábamos ahí en la incertidumbre de que no sabíamos qué hacer, gente que venía y decía, pero es que mirad, no sabemos dónde nos vamos a ir.
no tenemos ni idea. Y luego nos salió esta oportunidad y bueno, aquí es lo que pasa, que es de alquiler. Claro. Entonces siempre estás en un ay. Ya. Porque ahora cuando se nos acabe el contrato de 10 años, no sabemos lo que pasará. Igual los dueños pues deciden no alquilárnoslo o no sabemos lo que nos puede pasar. Claro. Entonces siempre estás en un ahí. Siempre vas ahí pensando. O sea, siempre estamos... no es como las otras fallas que tienen en propiedad, ya sabes, pero claro, hacer eso es muy difícil, la Sí, verdad. sí, totalmente, totalmente. Y más siendo, comentábamos antes, ¿no? Sois una falla como mucho más familiar, con menos falleros, pero os gusta, ¿no? Os gusta Sí, sí. ese... Tenemos suficiente, yo creo que con lo que tenemos. Porque somos de una forma de pensar que no queremos la cantidad, sino la calidad, porque es que justamente lo que tenemos aquí en esta falla es de lo mejorcito. Somos, como hemos dicho, 4 familias que se han ido ampliando y no queremos más, porque con los que somos nos llevamos todos bien, no hay malos rollos y es que somos No hay más que pedir. nosotros, somos el pilar. Somos el Y yo pilar. creo que no sabe la gente que no es de esta comisión lo que somos. Y por mucho que nos vean, no, podrán hablar, pero no saben lo que sentimos y lo que es venir a la falla y coger una escoba, ponerte a barrer o hacer un conejo al ajillo. Todos sabemos lo que somos. O sea, Pues eso es la familia, ¿no? Al Sí, final, sí. Al final. da para que sí que esas familias que se mantuvieron en ese momento hayan creado ese espíritu, ¿no? es un de poquito familia. para que me entiendan como cuando te reúnes una vez al año en Navidad con tu familia, con tus primos, que no los has visto en todo un año, con tus tíos, que los ves y te se llena la cara de una sonrisa, pues es lo mismo aquí en esta falla. Somos una Sí, es familia así. y Sí. estamos unidos. más Se que nada. ve, ¿eh? Yo lo veo desde fuera, que se ve esa unión cada vez que vienes aquí, ¿no? Comentábamos también con Silvia antes ese día de la planta que solemos subir los desperdigados de todas las fallas aquí y lo ves, esa unión que tenéis, la verdad es que muy bonito y es enhorabuena, ¿eh? Porque mantener eso, que no sois pocos tampoco, decimos, esa unión familiar somos pocos, sois muchos para seguir siendo esa unión, así que enhorabuena. Sí, al enhorabuena. final todos han sido, pues, se han ido uniendo a la familia. Es una familia de, pues ya te digo, de 30 personas, pues han venido otra familia que a lo mejor también era muy grande, se ha hecho así y al final hemos construido, pues, esto que tenemos ahora. Un hormiguero. No, la verdad es que sí, hombre, yo recuerdo el ir a, pues no sé, cuando hemos ido a ofrendas o hemos ido eso, o el día de San José, yo recuerdo estos años que estábamos hablando, que íbamos, pues ir yo con, entonces era Cristian, mi hijo, era el presidente infantil, ir los dos solos con la banda de música a recoger a las falleras mayores. Pero los dos solitos, Claro. pim, 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 pim. Los recogíamos luego segunda y es que no había más gente para vestirse, éramos muy poquitos. Y, Claro. y el otro día, pues el día de la crida mismo, cuando la recogí yo a ella, él le decía, mira Silvia, mira dónde está el estandarte, casi no se ve. Estaba la calle es que- llena, Es que vamos, aparte de que ha crecido la falla, gente que se viste, que quiere vestirse. Que no Fallera, como fallera. otros años atrás que había mucha gente que no quería, que también los hay. Sí, También sí, los hay, como en todas las fallas. Como todas las fallas. Pero vamos, yo eso lo decía Silvia, eso digo, mira, es que vamos, ves todo eso, cómo ha crecido la comisión y vamos, de cuando íbamos 4 o 5, que nos veíamos, que íbamos 5 o 6 mujeres vestidas y 3 o 4 hombres y íbamos a lo de, vamos, yo te digo. Somos yo- poquitos, pero en realidad somos muchos, porque lo que hacemos lo hacemos bien y bien a gusto. Y lo hacéis todos, y ¿no? orgullosos, Al final. porque lo que tenemos es, yo qué sé, lo que tenemos y es suficiente. Claro. Y Y tampoco además- nos falta de nada en toda la semana fallera, o sea, es que también tenemos el de hecho todo. de, por ejemplo, nosotros que ahora somos mayores, yo qué sé, haber visto, por ejemplo, a nuestra infantil, la hemos visto nacer en la falla, la hemos visto crecer, la estamos viendo convertirse en una mujercita de nosotras, o sea, de nosotros, de nuestro grupo, que han tenido hijos, que dices, hace nada éramos nosotros, o sea, nuestras madres éramos nosotras Claro. ahora. Y al final, pues es ir viendo cómo va pasando, que yo creo que eso en otras fallas no lo tienen. Eso de poder ver cómo crece un niño que te llame tía solo porque estás en la falla o por eso, yo creo que una falla muy grande, eso no lo puede tener, pero no tan intenso como Lo lo pierde tenemos un nosotros. poco. Entonces eso yo creo que para nosotros es, pues eso, al final solo lo podemos describir en una palabra y es familia.
Totalmente, totalmente. Comentabais que os hacéis vosotros muchas cosas. Hemos hablado también un poco antes que también habéis llegado a hacer vosotros las fallas, ¿no? Sí, también. Han habido varios años que las hemos hecho nosotros. O sea, que entre falleros, algún fallero de esos, las infantiles, vamos a ver, ya desde hace el primer año de la falla ya la hicieron, la infantil la hizo el presidente, la hizo él. Y luego años más tarde la volvió a hacer la infantil él. Y luego las grandes también, uno de los años que nos tuvimos que cambiar de casa obligatoriamente. Claro, afrontábamos o monumento o qué hacemos. Entonces decidimos hacérnoslo nosotros, a la aventura, lo que saliera. Claro. Y entre unos y otros, pues no salió lo que no salió, pero lo hicimos, pero plantamos monumentos, o sea, y la falla no se disolvió. O sea, que, luego tuvimos la suerte también en esos años de crisis, de que éramos pocos, de que el ayuntamiento hizo un taller fallero. Todo lo que hicieron allí nos lo cedieron, porque claro, lo tenían que tirar, ¿qué iban a hacer? En el almacén municipal no iba a estar ahí criando. Entonces nosotros lo cogimos, nos lo trajimos y esos niños los aprovechamos durante 2 o 3 años, pintándolo cada año de una manera, encargábamos el central y ya está, y poníamos esos niños. Bueno, al final es salir... Es salir adelante como pudiéramos. Claro. Y yo que sé, a lo mejor un año, lo que estábamos comentando antes, un año de no tener nada y en una junta general a lo mejor él, que es el presidente que lleva toda la vida, decir, mira, que es que este año no tenemos para el monumento, y saltar las falleras mayores y decir, no, yo doy mi ninote indultat, mi madre, su madre... Todas sacaron, todas los niños hicieron una falla que dijimos, pues bueno, pues hay falla. Al final Claro. era una falla hecha de fallas. Sí, O sea, cuando... estuvimos varios años comprando, lo único que comprábamos era lo que es el central. También y molaba. todos los niños alrededor, pues unos años fueron así, luego al año siguiente que lo de la intercera. Y era venir al casal y entre todos pintar los muñecos, ¿sabes? Sí, y salían como salían, pero lo hacíamos nosotros. Estuvimos Y al fin y al cabo era ir a mirar la falla y recordar lo que había pasado 2 semanas antes o 3 en el casal pintando los muñecos. O sea, también es Tiene algo... su historia, claro. También tiene su historia el hacer tu monumento, porque no es comprarlo, pagarlo y plantarlo, sino es quemarlo y cuando lo estás quemando emocionarte también por cómo me he reído contigo haciendo el muñeco, o cómo tal. Sí, ¿no? Pues eso, quedábamos y eso. Y a todos yo recuerdo la infantil, que cogió Paco a todos los infantiles, y ibais allí al taller, allí a pintar y a hacerlo todos. ¿Sabes? O sea que... Sí, eso también molaba, porque en el taller de Paco se montaban unas allí, a lo mejor éramos 12 o 13 niños pintando y a lo mejor pintábamos las paredes o el suelo, y los muñecos estaban por pintar, pero bueno, eran molaba. vuestros, ¿no? Al final Claro. eran vuestros Sí, muñecos. claro, sí. sí, era bonito. Muy bonito. Bueno, habéis nombrado, Silvia, has nombrado que Javi aquí presidente, has dicho muchos años, muchos, casi todos, ¿no? desde el 99. Pues sí, ¿no? Ya Desde son el 24. Desde el 99, pues eso. Salí y mira, y aquí estoy. Hubo un año que me lo dejé, entró una persona que acababa de entrar en la falla, no era muy fallero, pero bueno... Y seguía se hizo siendo Javi el adelante, presidente. Y acabó fallas y dijo que no quería ser, que no era lo suyo. Demasiado, y nos demasiado. dejó. Y le tocó a él otra vez. Y bueno, entre ellos ya estoy. Y ya estoy que vamos, ya todo aquel que haya leído el libret puede ver que ya no tengo las fuerzas de seguir. O sea, yo ayudaré en todo lo que sea, pero no quiero estar ya más tiempo a la cabeza. Este año ya dejas el mando, ¿no? Sí, ya, yo creo que ya va siendo hora de que la juventud tire un arreón y siga. Bueno, es que son muchos años, claro, Sí, muchos años. la verdad que sí. Y además, como comentabais, muchos años donde han pasado muchas cosas. ¿no? Muchos bueno, pero Muchos años y con muchísimos. éxito, que ya es difícil. Sí. Con las crisis que hemos pasado, las del 2010, la pandemia, uff. Demasiado ya. Podías escribir un libro, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Cómo dirigir una falla? Historias de un presidente. Vaya. Sería bueno. Van saliendo ideas, chicos, ahí. Ahora que vas a tener tiempo libre, Sí. O sea, que este año toca aquí elecciones de las buenas para
para nuevos presidentes? ¿Cómo las estamos esperando? Sí, a ver, ¿Cómo las estoy esperando? no queremos que pasen las fallas, pero que estamos expectantes a ver ahí qué va a pasar, porque claro, va a ser un cambio muy grande para nuestra falla, porque estamos acostumbrados a él y este año pues vamos a un cambio. Claro, vosotros no conocéis otro presidente, ¿no? A finales del 99, bueno, Bueno, no quitando lo recordáis. Nosotros no, yo No. creo que no. Yo entré con él ya, o sea, yo entré... Yo me acuerdo que cuando él no era, le preguntaban todos a él, ¿y la ofrenda por qué calles? Y él decía, no lo sé, no soy el presidente. O sea, que iban de todas formas a él y... o sea, Sí, yo creo que sí, que al final, yo te digo, yo cuando entré él ya era y hasta hoy, hasta hoy. Muy bien, qué bueno. A ver, ¿qué tal? Ya me contaréis a ver, pues sí. cómo sigue. Muy bien, al final, a ver, entonces 25 años fue el año pasado, ¿no? Este 26, y a ver todos los que vienen. ¿Os podéis contar alguna anécdota que se pueda contar? ¿Así algunas fallas, alguna historia muy particular que podáis contarnos aquí? Aquí la Hay juventud una. seguro que tenemos. Bueno, pues yo, es que la estuvimos hablando ayer, una anécdota que fue caótica, pero fue una anécdota. Hubo un año que, después de tantos problemas, pues bueno, uno más. Hubo un año que llegó la planta y no hubo planta. Es verdad, en la India, que nunca llegó. Con la India, esa India nos dio... No llegó la planta y las 11 de Presi, ¿no viene la falla? No llegaba no llegaba. No llegó el o sea, monumento, no, nunca. no, el monumento Trajeron no. un muñeco y el No, resto... o sea, y además que era el día 14, la falla aquí todo el mundo, y nosotros tenemos la regla de que hasta que no hay planta, la semana fallera no empieza, no hay barra libre, no hay nada, entonces la Estábamos esperando. ahí, y la falla, y me acuerdo la directiva, todos estábamos en el casal de allá, y la directiva mirando la arena, digo, a ver si mirándola sale la India para arriba. Crece. Y nada, pasó la noche, me acuerdo que las chicas jóvenes nos pusimos a hacer el tonto en la arena y nos hicimos una foto como diciendo, este año el monumento somos nosotras. Que el monumento que hubo fue los muñecos del ayuntamiento. No, ese año no fue. Ese año Hubo, lo que pasa es que nos la trajeron mal acabada. mal acabada. Muy mal acabada, o sea... Llegó a las 12 verdad. del día 15. Vino el día 15 a las 12:30 de la mañana o así, sin acabar, mal pintada. Luego vimos fotos de lo que teníamos, lo que habíamos enseñado, que estaba plantado en otro pueblo. Ostras. Entonces... eso. Además, ese año llovió, me acuerdo, es que estaba muy mal pintada, madre mía. Sí. Ese año llovió y la India lloraba pintura. Y ya decíamos, es que encima de que ha llegado tarde, encima la tía está, nos queda aquí sin color. Esa fue una No, bueno, anécdota. el artista fallero vino a cobrar, a terminar de cobrar. Ay, Y pues eso fue una anécdota también, porque claro, yo le dije, sí, mira, lo que nos faltaba darte no lo hemos comido todo en gambas. sí, es verdad. Y así fue. O sea, es que fue así, es que yo después de ello digo, pues bueno, pues para compensar a los falleros, para hacer algo después de eso, Es verdad. digo, vamos a comprar gambón y vamos a hacer una de esos para todos, vamos. Yo Una creo que mariscada aquí. salían los Verdad, gambones sí. por arriba de la cabeza de todo Sí, el mundo. para todo el mundo. Sí, hubieron gambas para todo el pueblo. Y cuando yo le dije, digo, mira, ahí están todos los restos de las gambas de tu dinero que te faltaba, porque yo tenía que, de alguna manera, tenía que aplacar a la gente. Madre mía. O eso, o iban al taller tuyo a cogerte del cuello, que más de uno quería hacerlo. Es verdad, es verdad. ¿Sabes? Porque claro, nos dejó allí sin irnos de alrededor, No. solo el central, y aún tuvo el tío la cara dura de venir a intentar cobrar. Pues ala, las cabezas de las gambas se las podía Que se llevar. las ¿no? lleve, para hacer un caldito. Vaya. Pero Madre bien. mía. Esa fue una buena. Y más anécdotas, por mi parte, son de fiestas, así que creo que no. No, con esta nos quedamos, vamos a dejar las de fiestas para ver este año qué os salen. Sí. Que no sale, que os no van a Uy. salir seguro. Ya han salido, ya aún no hemos empezado. Imagínate. Ya las hay, ¿no? Creo que ahora empieza la semana fallera, ¿cómo la afrontáis? ¿Cómo lo veis? Javi, tú Con siendo ganas. las últimas de presidente, Yo con ganas, como siempre. Vamos. Yo la verdad es que ya en los últimos años yo me he vuelto como las gallinas. Ya soy el día de la planta es el día que pues el que más aguanto por la noche. ¿Sabes? Los demás días yo soy de diurno, soy fallero de diurno. Yo por las mañanas soy el primero que abre aquí y el
el que Hacer prepara almuerzo. para hacer los almuerzos o lo que sea. El que quiera venir a almorzar, que venga. Claro, de la juventud no viene nadie. Claro. Yo Están yéndose, ¿no? Cuando llegan... Cuando yo llego, más de uno se está yendo o aún está por aquí. Pero bien, yo lo afronto, pues eso, como siempre. He ido evolucionando también con los años, porque claro, hace 20 años pues me quedaba, no es que no me quedaba, es que no me iba a casa. Yo no me iba a casa, dormía en el canal. Hacía los resopones de media horita. Sí, en media horita Media Media horita. horita se nos hacía de día. Pero bueno, este año uno de despedida. Sí, no, hombre. Una despedida. Ya veremos, ya El veremos. 18 te toca, ya está adjudicado. Uno de despedida. El día 18 Javi hace el resopón. 19, eso lo tienes ahí la excusa. Ya veremos, ya veremos. Hay que apretar un poquito. Hay que apretarlo el último año. Pero luego, ¿quién tiene que ir a misa? Yo también. Sí, pero tú tienes A misa 20 vamos años. todos, eso no es excusa. Yo también voy a misa todos los años. Sí. Sí, sí. Pero no, sí, este año pues bien, con ganas. Con ganas. Con Pues sí, ganas, porque el año pasado tuvimos unas fallas normales, aunque habían protocolos y todo, yo creo que estas fallas son Estas ya- va todo por el aire. Esta falla va a ser como la isla de las tentaciones. Que pasen y luego veremos los vídeos. Porque si no, si los vemos a mitad de semana, yo creo que No, cortaremos. pero sí, estas con ganas. Yo que sé, aquí en esta falla todo, siempre las hacíamos con ganas. Sí. Entonces, unas más. Aquí comidas, cenas, todo, ¿no? Todo Ya, per o sea, l'aire. hoy entráis en el casal, que ya veo que hay gente aquí esperando ya la planta y ya no salimos. Ya no salimos Ya hasta no, el día- ya no, vamos, ya no salimos hasta el día 20. hasta el día 20 que vengan a recoger las cartas. Ya limpiar. Hasta el día 20 de aquí ya Salimos para nada. 24 horas. Así me gusta. Con Silvia ya hemos hablado un poquito antes, pero Vicente, Javi, ¿qué es lo que más os gusta de las fallas? Yo que no diría algo, todo en general. O sea, Todo, ¿no? Englobamos todas las fallas, ¿no? Sí, por mi parte, yo qué sé, lo que se vive en el casal, ¿no? Porque ya hemos dicho que es con la gente que aprecias, pero realmente es vestirte, para mí, lo más bonito es la ofrenda, porque vas a la iglesia, que es un sitio de culto, que realmente, más que nada, es casi toda la gente que conoces de la falla religiosa. Recuerdas a esas personas que han vivido contigo en este casal, que ya no están, ¿no? Y que haces esa ofrenda pues a ellos más que nada, más que a una virgen o a un Cristo. Entonces es algo pues que la piel te se pone un poquito de gallina recordando pues a esas personas, ¿no? Que te hacen falta, a ti y a muchas personas de esta familia. Y eso es lo que más me gusta. Luego quemar el monumento, que empieza un año nuevo, nuevas historias, nuevas anécdotas. Eso. Como que para los falleros el año empieza ese 19, ¿eh? Sí. Empezamos otra vez. Sí. Ya lo y eso, tenemos ahí. a Nochevieja. Nuestra Nochevieja. Sí, sí. En la crema empiezan las fallas. Totalmente. Un ejercicio nuevo. Pero bueno. ¿Qué le diríais a esos pequeños que hablábamos antes, ¿no? Esos pequeños del Pilar, de la falla del Pilar, que están ahí viéndos? Al final sois como el ejemplo de ellos, igual que lo han sido, ¿no? Los que estaban antes para vosotros, sobre todo para Javi, los de antes no, porque no había antes que Javi. Pero ¿qué les diríais a esos pequeños que hoy os ven ser los grandes del Pilar? Pues que piensen y luego actúen, porque si no, como sean como nosotros, como yo, menudo. Que luchen por la falla. Sí, Que luchen por la falla igual que lo estamos haciendo ahora los jóvenes que hemos sido ellos hace muchos años, que luchen por la falla y que cuando nosotros seamos mayores estemos orgullosos de ellos y de ver, mira, ¿ves? Nuestros pequeños han pasado, ya estamos en el 50 aniversario y ellos han sacado la falla adelante. Eso y a que mí estén lo que más me pendientes también de gustaría. la gente mayor, como también Como nosotros estamos nosotros, siendo, ¿eh? y que no nos dejen olvidados, que nos saquen a bailar como sacamos también a los mayores. Sí, sí. Sí, pero eso. Yo les pido eso. También nos ha faltado decir que tenemos unas señoras mayores y unos señores mayores que hacen todo lo posible por la falla. O sea, se ponen a hacer buñuelos, chocolates, las cenas. También Sí. son muy buenos y muy importantes ellos, los jubilados. Totalmente, Las totalmente. Sí, sí. Son muy Pero que os da, ¿no? importantes. Se ve que el hecho de... Porque, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo soy de la falla del Coep y al final yo no he estado en esos inicios, no he visto, ¿no? Esas peleas, esas luchas que a mí que me han contado ahora sobre todo y dices, joder, haber pasado por eso te da como más sentimiento aún, ¿no? Vosotros tenéis como esa suerte, ¿no? De estar ahí en los inicios, de verlo crecer, de verlo para arriba, para abajo. Yo creo que es muy bonito y es muy bonito como lo contáis, o al menos como lo estoy percibiendo yo. Así que...
Muchas gracias por ponernos delante de este micro y contarlo, porque al final es verdad que da igual la gente, ¿no? Que estemos en una falla. Nosotros lo hablamos con Silvia también, todos tenemos ese sentimiento fallero, y aquí se os nota al hablar de vuestra falla muchísimo. Y no sé, a mí me pone un poquito, he tenido que ir en algunos momentillos la piel de gallina. Así que muchas gracias. No sé si hay alguna cosilla más que queréis contar, decir. No, por mi parte. Que vivan las fallas. Que viva la falla. Y que viva la falla del Pilar. Está bien. Y las otras dos. Y a ver qué pasa. El 20 mejor no hablamos, ahí ya. El 20 ya veremos vídeos y fotos y nos llevaremos la mano a la cabeza. Muy bien, y bueno, Javi, espero que esta nueva etapa ya de expresidente a partir de después de estas fallas, que vaya muy bien y que disfrutes mucho de estas últimas fallas. Yo espero hacerlo. Muy bien, pues bueno, muchas gracias y nada, a los que estáis ahí nos vemos en otro vídeo. Chao.